Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema que es bastante importante, que justamente tiene que ver igual dentro de la gestión de operaciones, que es, en este caso, el control, algo reforzando lo que vimos la clase anterior, ¿no? Justamente tiene que ver con la trazabilidad, mapeo ruta y el costo de operación, que ya lo veremos después. Entonces, lo que tiene que ver con trazabilidad, algo ya habíamos hablado en la materia de multimodal, pero acá justamente lo vamos a retomar porque, claro, de esta trazabilidad dependemos del manejo de todos los vehículos, ¿no? En este caso, la trazabilidad tiene que ver con la disposición de cómo es la operación dentro de su empresa o dentro del lugar donde usted está operando, controlando los vehículos, ¿no? Entonces, usted más que todo tiene que saber a dónde va o por qué puntos son los que pasa para que usted por lo menos tenga un control de pronto del tema de combustible, del pronto del tema de duchas, del pronto el tema de alimentación para las personas que en este caso están viajando fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, este tema de trazabilidad tiene que ver con esto, de que usted de pronto coloque los lugares por donde puede pasar, tal vez puede cargar combustible, tal vez ha hecho un convenio con una bomba de gasolina, o tal vez un lugar donde inclusive puede ser como restaurante, ¿no? Entonces, donde usted también ha hecho un convenio donde las personas de la empresa pueden acercarse a comer y claro, obviamente usted después del mes o de pronto de acuerdo al acuerdo que puede lograr con estos restaurantes o con estas empresas, usted obviamente puede hacer el pago, ¿no? Entonces simplemente los conductores ya no tienen que llevar efectivo y en este caso lo que usted hace simplemente es un pago directo después de 15 días, un mes o 2 meses, de acuerdo como usted de pronto llegue al acuerdo y automáticamente las personas que en este caso conducen ya no tienen que llevar dinero, ¿no? Que esa es una de las principales opciones para que obviamente no le estén de pronto jugando chueco, ¿no? En este caso los conductores. Entonces miren cómo de pronto yo puedo fijar una trazabilidad de acuerdo a lo que yo pueda controlar, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y usted tranquilamente puede hacer un organigrama de acuerdo a la empresa en la cual usted está estudiando. El tema de mapeo y ruta, que sin embargo usted puede aplicar cualquiera de las herramientas, que en este caso puede ser eh, un Google Map, un Vía Michelin, o de pronto ya el mismo rastreo que usted está contratando le proporciona una aplicación para que usted tranquilamente pueda monitorear el seguimiento y hacer seguimiento de los vehículos. Entonces, esto tiene que ver más con el aspecto tecnológico de lo que habíamos hablado la anterior clase, ¿no? Entonces, es indispensable que usted sepa estos aspectos que son de carácter general. Muy bien, entonces vamos a ver este otro tema que ahora sí tiene que ver con el tema de los costos, ¿no? Entonces, y a través de esto justamente vamos a ver el tema de saber cómo se puede representar o cómo de pronto podemos nosotros sacar el tema de los costos de operación, ¿no? Entonces, entramos justamente a estas definiciones, ¿no? Costos fijos y costos variables que de pronto usted alguna vez ha analizado. Entonces, miren, aquí tenemos justamente una diferencia de tanto de los costos fijos como de los costos variables, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esto, nosotros podemos tratar de determinar cuáles son los totales que a mí me va a representar mover o hacer toda esa operación, ¿no? Entonces, ya hemos visto de aquí hacia atrás la parte de gestión. Ahora vamos a ver con la parte operativa. Justamente dentro de la parte operativa tenemos el hecho de sacar de manera contable cuáles son todos los gastos que tiene el hecho de mover un vehículo o el hecho de mover varios vehículos, como en este caso una flota de vehículos, ¿no? Entonces, miremos justamente aquí que ustedes justamente tienen una diferencia entre los fijos inamovibles que habíamos hablado la vez anterior y los variables. Ya, entonces, dentro de estas cosas puede variar algunas cosas, ¿no? Puede inclusive no pertenecer dentro de los variables, puede pasarse a fijos y eso va a depender mucho
del ingreso que de pronto usted está haciendo, de la inversión que usted de pronto esté representando para que pueda cambiarse al otro lado. Porque vamos a ver a continuación cuáles son estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los costos fijos? Los que siempre tenemos inamoviblemente pagar todos los meses, ¿no? O sea, no puede salvarse nada. O sea, no es que le van a exonerar porque en muchos de los casos por el tema de la pandemia ha habido entidades bancarias que le han aplazado, ¿no?, los pagos, pero sin embargo, no todas las entidades les han podido ayudar de esa manera, ¿no? Entonces, miren más o menos qué es lo que sucede. Y si es que obviamente les han ayudado es justamente con un interés adicional. Entonces, fíjense en que, claro, ante eso, las políticas en este caso han cambiado, ¿no? Entonces, miren, los costos fijos tenemos uno de los principales, ¿no? Los sueldos del personal. Entonces, aquí dentro de los sueldos del personal, ¿quiénes nomás están aquí dentro de esa entidad? Son los operadores que vienen a ser los conductores, son los auxiliares, son la gente administrativa, porque a veces no se toma en cuenta eso, y sobre todo los mecánicos, si es que ya es una flota obviamente grande, necesita ya un mecánico de planta. Asimismo, en este caso, si es que la entidad no tiene un parqueadero y requiere, obviamente es necesario de que lo tenga. Entonces, miren qué importante es que tenga en este caso un parqueadero donde, claro, usted tiene que pagar siempre ese valor, ¿no? No es que este mes que no trabajé no pago, o este mes que no, las unidades no parquearon, no pago. Entonces, claro, en muchas de las situaciones usted contrata el garaje por toda la flota vehicular y claro, muchas personas que hacen cuando solo no trabajan en función a flota, sino de manera independiente, es que contratan un parqueadero y claro, cada vez que van a guardar, pagan ese valor, ¿no? Entonces, ahí se pasaría a variable, ¿no? No sería un fijo. Pero sin embargo, como estamos analizando todo el aspecto de una flota vehicular, claro, aquí entra el tema del estacionamiento. Eh, ¿Qué más tenemos? El tema, por ejemplo, de los seguros, seguros de vida, seguros del vehículo, todo lo que tiene que ver con estos valores que inamoviblemente siempre todos los meses hay que pagar. Así de pronto usted diga, pero es que yo ya pagué el año, todo el año, ya, entonces eso es lo que va a representar como un costo, como un activo que usted ya lo hizo, pero lo puede, en este caso, dividir para todos los meses para que le salga un promedio general de todo lo que usted está invirtiendo también, así de pronto haya pagado en una sola cuota. Si de pronto hay muchas empresas que en este tema del COVID, en este tema del confinamiento, en este tema del 2020 que fue terrible para muchas empresas, desistieron del tema de publicidad. Y claro, el tema de publicidad convencional que usted conoce como es la radio, la televisión, justamente muchas empresas dejaron de promocionarse ahí y optaron por medios más, inclusive masivos, pero más baratos, como por ejemplo fue el tema de las redes sociales, el tema, por ejemplo, de las páginas web, aunque las páginas web ha decaído tanto, y las redes obviamente ha sido un vínculo de manera promocional que a todas las personas obviamente les ha obligado a tener justamente una especie de valor, porque obviamente muchas personas han preferido ni siquiera tener una página web, pero sí han podido tener un perfil de Facebook, de Instagram, de, no sé, de Twitter. Entonces hay muchas empresas que han optado por abaratar los costos de publicidad y ver otras maneras de enfoque más económicas, ¿no? Entonces, miren, ese es uno de los costos que obviamente usted tiene que pagar, porque si es que de pronto usted quiere promocionarse en Facebook, por ejemplo, usted puede pagar justamente para ver cuál es el grupo al cual se puede dirigir. Hay inclusive planes desde 5 o 10 dólares y de pronto eso va a depender mucho del alcance que usted quiera con respecto a su producto. Entonces, usted ha visto que ahora las publicidades, cuando usted ve un video en el Facebook, ve en el Instagram, automáticamente, más en el Facebook, inclusive en YouTube, automáticamente después de ciertos segundos le aparece una publicidad que usted obviamente no puede evitar, que obligadamente le va a tocar observar y ver. Entonces, fíjese que, claro, en este tema publicitario les ha tocado a muchas
personas observar obligadamente esta publicidad y en cierta forma poder ayudar a estos grupos que han podido seleccionar estas redes sociales para abaratar costos. Entonces, fíjense que más o menos funciona así. Licencias y permisos. Ustedes saben que los costos aquí tiene que ver mucho con el tema de las licencias, que en este caso se emite por el tema de operación de la flota vehicular a través de la Agencia Nacional de Tránsito, e inclusive permisos que pueden ser los mismos permisos de operación o certificados, o como habíamos hablado la vez anterior. Aquí también, por ejemplo, está en el hecho de que usted tiene que pagar el tema de los procesos a los cuales está enfrentando la empresa para añadir un cupo, tal vez cambiar en este caso alguna cosa de la Constitución. Entonces, claro, viene un, un tema de costos que obligadamente tiene que hacerlo. El tema de impuestos relacionados a los vehículos, que en este caso viene a ser las matrículas, ¿no? Entonces, las matrículas obligadamente todos los años. Eh, ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Por ejemplo, la recuperación de capital, en este caso la depreciación. La depreciación justamente, a veces hay empresas que ponen valores a esto para que después de 1 o 2 años puedan con este valor poder cambiar su flota vehicular y obviamente quedarse con una flota nueva, ¿no? Entonces hay muchas empresas que no tienen estos modelos y solo se dedican, y obviamente ante el mercado competitivo, ni siquiera toman en cuenta esto, pero claro, después de un año, cuando ya tengan que gastar todas estas cosas, no van a saber de dónde, ¿no? Entonces, es muy diferente manejar empíricamente que manejar justamente profesionalmente y técnicamente una empresa. Entonces, miren cuáles son estos aspectos. ¿No? Tenemos también el tema de comunicación, que en este caso es el GPS, si tiene radiofrecuencia. Entonces, todos estos costos son fijos que usted inamoviblemente tiene que pagar todos los meses, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables, no? En este caso, las horas del conductor, cuando usted de pronto le ha pagado algo adicional por el tema de trabajar fines de semana o días festivos o de pronto trabajar en las noches, ¿no? Entonces, fíjense en que esto viene a ser como algo variable. El tema de los combustibles también es variable cuando tiene diferentes rutas. El tema de los seguros también puede ser variable, pero puede en muchas de las veces pasar a costo fijo, ¿no? Gastos, por ejemplo, de mantenimiento, si obviamente usted ya conoce que todos los meses tiene que hacer un mantenimiento, entonces pasaría a, en este caso, a costo fijo, ¿no? Pero sin embargo, por variables que pueden haber al momento de cambiar algún repuesto y nunca siempre es el valor, entonces pasa a un costo variable. Viáticos, por ejemplo, para el personal cuando está viajando a otro lugar, obviamente tiene que darle su respectivo eh, dinero para que obviamente pueda desempeñar la función en otra ciudad a la cual no se radica. Limpieza sobre todo de los vehículos y obviamente esto va a depender mucho del tipo de conductor. Hay muchos que les gusta que sus unidades estén limpias, hay otros que les gusta que no estén en ese aspecto. Entonces, claro, eso va a depender mucho de la persona a la cual usted le encarga o le encomienda la unidad vehicular. Listo. Entonces, miren, aquí tenemos algunas variables a considerar de acuerdo a los costos operativos. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿en qué me puede variar a mí los costos? Me puede variar mucho en el tema de la ruta a utilizar, el tipo de mercancía, el peso de la mercancía, el volumen de la mercancía, la distancia que debe recorrer, el tiempo recorrido, que es diferente, ¿no? No es lo mismo que yo diga, bueno, yo de aquí a Guayaquil más o menos hay una distancia de 450 kilómetros, pero de aquí tal vez el tiempo que recorra va a ser diferente, ¿no? Porque no es lo mismo de subida que de bajada, o tal vez en congestión, o tal vez en confinamiento. Entonces, claro, esos tiempos va a variar. La forma de conducción también es otro factor que varía mucho y eso obviamente vamos a poder medir más adelante. Y el tipo de vehículo, ¿no? Entonces, todas estas variables son las que pueden ustedes utilizar
para que puedan definirlo. Entonces, vamos a ver cada una de estas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí por favor me ayuda, señor Panchi. La primera. ¿Por qué será diferente andar en una vía que andar en tráfico en la ciudad? Señor Panchi. Buenos días, Inge. Puede ser la diferencia por las paradas que puede haber y por el tiempo que se tarda en llegar al lugar de destino. A diferencia que en la vía es una sola, se evita el tráfico, a diferencia de lo otro. Entonces Ya. hay más gastos y todo eso, en diferencia de los frenos, gasolina y todos los arrancones que se hace en lo que es en el tráfico, a diferencia de lo que es en la vía, que se va de una sola. Ya. ¿Dónde cree que se gasta más dinero? Por ejemplo, un camión repartidor. ¿Dónde cree que se gasta más dinero? Se En gasta, el tráfico, ¿qué cree? ¿Por que qué? en el tráfico se gasta más, o sea, pasando en la vía, en la ciudad, dentro de la ciudad. Ya. Y no solo se gasta el vehículo, ¿no? Sino se gasta la persona porque el mismo tráfico hace que le vuelva intolerante a la persona, ¿no? Entonces, Sí, des en cuenta que ustedes deben de, por lo general, toparse con personas que no aguantan ese tráfico y claro, usted les ve estresados, ¿no? Entonces, claro, obviamente, parte de la labor del trabajo de estas personas es estar aguantando estas largas jornadas, ¿no? Entonces, miren más o menos que obviamente el tipo de ruta va a significar diferentes costos, ¿no? Entonces, en este caso, claro, cuando usted va a una ciudad, es diferente el costo que le va a representar, tal vez por kilómetro andado, que tal vez el desgaste que puede tener el vehículo, tal vez parado, pero sin embargo el desgaste tiene que ver mucho por el tiempo también, ¿no? Entonces, diferentes rutas me va a tomar diferentes costos a la operación, ¿no? Entonces, miren más o menos, este es el primer ejemplo. Señor Vargas, ¿me copia? Inge, A ver, déme un ratito que ya se salió. Ya. Señor Vargas, a ver, ¿por qué cree que dentro de estos costos variables puede variar el tema de la mercadería? O sea, ¿será que yo puedo gastar diferente dependiendo del tipo de mercadería para que me represente a mí un costo diferente? O sea, ¿será lo mismo cargar algo al granel que cargar, por ejemplo, vehículos? o sea, creo yo que depende del material que se va a utilizar para el transporte de ese material. Por ejemplo, si vamos a transportar, como decir, cualquier tipo de alimentos o cualquier otra cosa, depende de lo que vayamos a utilizar, si se va a utilizar cartón, si se va a utilizar madera, puede variar ahí. Ya, pero yo lo que me voy es que en verdad se gasta diferente cuando usted lleva diferente mercadería. Yo creo que sí, porque depende de lo que usted está llevando. La diferencia está, como digo, puede ser si lleva alimentos a como lleve vehículos o como lleve otra cosa. El gasto va a ser diferente. Siempre va a variar, depende del material que se lleve. Correcto, entonces también es una variable, ¿no? Entonces, por más de que usted tenga un camión y le pongan diferente mercadería, el costo va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez va a variar el peso, el volumen, tal vez en la ruta. Entonces, hay muchas variables que de pronto el tipo de mercadería sí va a variar, de acuerdo a los costes que de pronto usted tenga pronosticado, ¿no? Entonces, mire que esta es una de las variables también al momento de nosotros saber cuánto es lo que gastamos, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, señor Vargas. Señor Ramírez, ¿me copia? ¿Qué dice, señor Ramírez? Dice, muy bien. A ver, señor Ramírez, ¿usted cuál cree que sea la variable? ¿Se gasta más o se gasta menos dependiendo del peso o de la cantidad de la mercancía?
Si no puede conectarse, puede escribir al chat, ¿no? Para responder. ¿Cuándo se gasta más? A ver, señor Ramírez. Claro, esto va a depender mucho, ¿no? ¿De qué factores? No es lo mismo llevar colchones que llevar varilla, ¿no? Cuando hay menos peso de la mercadería, no, pues sería lo contrario. Se gasta más cuando hay más peso, ¿no? De la mercadería. Entonces, claro, es más o menos eso, ¿no? Que cuando hay más peso, cuando hay más volumen, quién sabe, haya más costos, ¿no? Entonces, miren, eso es una de las variables también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuación con la otra, ¿no? A ver, miren, vamos a analizar justamente esto para que ustedes vean. A ver. Ya, entonces, a ver, voy a hacer la pregunta. Señor Chancusi, ¿me copia, señor Chancusi? Sí, Ya, ¿usted cree que el volumen de la mercadería varía para que al final del mes los costos se le eleven o cambien? sí, sí, ¿cómo decir? Sí influye lo que es en los costos de fin de mes, porque Ahí parece que se entrecortó. te puede... ¿Me escuchó? Ahí se entrecortó ¿Me un escuchó? poco. A ver ahí, Ah, a ver no, ahí, repítame. sí, yo yo creo que sí, dije, porque prácticamente el volumen igual muchas veces puede ser más o a veces menos, y esto influye en los costos. Ya, y de pronto yo le hago a usted mismo la pregunta. ¿Será que un vehículo que trabaja al día 5 horas a un trabajo que hace otro vehículo y trabaja 25 horas va a tener los mismos costos? ¿Qué dice, señor Chancusi? Prácticamente que no, pues dije, porque depende de la operatividad, ¿no? Vemos que en uno dice 5 horas va a ser menos, ¿no? Que, o sea, comparado con el de 25 horas. Claro, va a tener más costos del de 25 horas, ¿no? Porque está gastando más cosas, ¿ya? Entonces, miren, ese también es otra variable, ¿no? Entonces, miren esta de acá, por ejemplo, que dice la distancia que debe de recorrer, ¿no? Entonces, no es lo mismo que usted tenga una ruta donde tenga que irse, eh, no sé, entrar a un barrio donde tal vez tenga que recorrer un montón de cuadras, a que usted tenga un recorrido o una distancia más bien recta, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho también de los costos, ¿no? Entonces, si de pronto yo tengo dos rutas, la misma ruta se demora el mismo tiempo, pero claro, la distancia en recorrer de la una es mayor. En la una tengo 6 kilómetros y en la otra tengo 5 kilómetros. Entonces, claro, eso también va a depender mucho de los costos, ¿no? Entonces, por eso es que otra de las variables, ¿no? Miren, en este caso hay otras opciones acá que también es indispensable saber, ¿no? Entonces, a ver, señor Romero, está por acá. Sí, Inge. A ver, dígame, ¿usted cree que para una mercadería que usted tenga y usted utilice diferente vehículo, el vehículo va a variar su operación porque en algunos será más caro y en otros menos caro? ¿Qué cree usted? Depende del tipo de vehículo que se utilice para ver qué tan caro le representa el uno con respecto al otro. Sí, yo creo que sí, Inge, porque si hablamos de los diferentes tipos de vehículos, hay vehículos modernos que, por ejemplo, eh, en cuanto a la ruta misma, no consumiría más,
más combustible, diríamos en ese caso. Les voy a poner un ejemplo. Usted tiene un motorizado, una motocicleta, y también usted tiene una camioneta doble cabina, que las dos justamente son para utilizar, tal vez llevar personas, ¿no? En este caso, ¿usted cree que al final usted va a llevar a una persona como puede llevar a dos, pero en la moto, claro, le va a limitar, ¿no? Porque tal vez solo lleve a una persona. Pero mi pregunta, si es que en ese mes la camioneta llevó solo a una persona y la moto llevó solo a una persona, ¿usted cree que los costos van a ser iguales si sabiendo de que igual llevó la misma cantidad, recorrió lo mismo, pero los costos va a ser igual o va a ser mayor que uno que el otro? Mayor, Inge, porque en este caso la camioneta consume más, en este caso, como le dije, el combustible, porque la moto obviamente puede consumir menos y por esa parte ya hay variación de los costos. Y en otra que también de pronto en, bueno, yo creo que eso sería el variable que habría entre esas dos, entre esos dos medios de transporte. Ahora usted mismo respóndame esta otra pregunta. ¿Usted cree que la persona que conduce más lenta gasta lo mismo que el que conduce más rápido? ¿Qué dice el señor Romero? O sea, al conducir más lenta, no, obviamente no consume en este caso, más combustible que el que conduce más rápido, pero igualmente, o sea, casi no habría mucha la variación, porque igual al acelerar más un vehículo también viene a consumir más combustible, como al ir en una reducción de velocidad igualmente, o sea, al forzar un motor a ir una velocidad mínima, también va a consumir igual la misma cantidad de combustible que a ir una velocidad rápida. No, más bien dicho, a ver, les aclaro esto, ¿no? Cuando usted, ¿cuáles son las marchas que más consumen combustible? La marcha, la primera y la segunda, y cuando obviamente usted está en retro, porque son marchas sumamente fuertes que le exigen más al motor. Pero sin embargo, cuando usted ya va, por ejemplo, en plano, eh, no sé, por ejemplo, tercera, cuarta, entonces usted obviamente va a consumir menos que las primeras marchas. Entonces hay una cuestión aquí. Cuando usted acelera más, hay más desgaste, porque recuerde que el desgaste no solo es al momento de acelerar, sino después de frenar, de tratar de controlar esa aceleración que usted hizo. Entonces, por eso es que los costos al final del mes o al final del año, una persona que va a conducir más rápido va a tener más costos que una persona que está manejando más lento, porque la persona que está manejando más lento tal vez no le acelera mucho y no gasta mucho combustible. Y también puede ser que al momento de frenar no utilice tanto los frenos como una persona que va más rápido. Entonces, miren cuál va a ser la diferencia. Entonces, ¿esto cuándo se da? Cuando usted hace los análisis al año y usted se da cuenta por qué esta moto o por qué este vehículo me ha representado más costo. Tal vez puede ser porque ando más rápido. Entonces, miren, al final, no es que de pronto usted me va a decir, es que ahora se vio que se gastó lo mismo. No, esto se ve al nivel anual o tal vez se ve a los años, pero claro, es porque usted está haciendo un seguimiento. Entonces, usted se va a dar cuenta al final del año de que este motorizado o que este vehículo andó más, frenó más rápido, aceleró más rápido. Entonces, claro, lo que está aquí generando es más consumo, ¿no? Entonces, claro, esto va a depender mucho del tipo de manejado o el tipo de maniobra que esté a cargo el conductor. Entonces, miren, todos estos aspectos influyen para los costos, ¿no? Entonces, esto va a variar mucho.
por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los indicadores de uso, ¿no? Entonces, miren, con esto yo creo que podemos dejarlo aquí la clase, pero sin embargo, miren que esto también es indispensable, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles son las unidades que actualmente existen en la empresa? Entonces, usted me va a decir, bueno, aquí tenemos un camión grande y un camión pequeño, aquí tenemos un tractocamión y aquí tenemos un camión. O en el caso, por ejemplo, de ustedes, tenemos acá, por ejemplo, dos patrulleros o tres patrulleros, ¿no? Tenemos aquí ¿cuáles vehículos tienen ustedes? ¿Qué vehículos tiene la entidad de la AMT? Chevrolet 4x2 diésel, la Mazda, la BT50 a Ya, gasolina. muy bien. Entonces, ustedes tienen esa gama de vehículos, ¿no? Y adicional tienen los motorizados. Entonces, miren, usted tiene que saber cuáles son los vehículos que tiene la entidad como para de ahí poder administrar y ver cuál es el seguimiento. Por lo general, estos seguimientos está encargado una persona para ver si es que en verdad le están haciendo los correctos mantenimientos, porque claro, si es que no le hacen los correctos mantenimientos, usted, como es dueña de de los vehículos, usted tiene que tratar de llegar a un vínculo, un enlace con el de los mantenimientos para ver si es que están cumpliendo o no, porque al final el responsable de la flota vehicular va a ser el jefe que está administrando estos vehículos, ¿no? Entonces, en muchas de las veces, toda la responsabilidad de que, por ejemplo, se prevé de que los vehículos duren, por ejemplo, en el año, tengan una durabilidad, por ejemplo, o un tiempo de disponibilidad de un 90%, pero ¿qué sucede si es que baja esa disponibilidad? Entonces, oye, ¿qué está pasando el de operaciones? Ah, es que el del mantenimiento, pero tú eres el que está a cargo del mantenimiento, no es que me estoy lavando las manos y allá. No, entonces, si es que hay alguna falla mecánica o algo imprecedente, ya, eso sí se puede apoyar para que obviamente se cubra, pero si es que los carros están conformemente cada vez dañándose, entonces usted como dueño de operaciones del manejo de la flota vehicular, usted tiene la obligación de justamente pedir responsabilidad con respecto a las personas que están haciendo los mantenimientos, para que no le echen la culpa a usted, que estaba a cargo de esta flota vehicular. Entonces, es indispensable que fijar responsabilidades primero a las personas que están a cargo de las flotas de vehículos. ¿Por qué? Porque así de pronto, si se daña, oye, ¿qué pasó? Entonces ahora te toca sacar de tu bolsillo. Entonces, para evitar eso, usted tiene que exigir bien a las personas que hacen los mantenimientos a que les hagan correctamente, porque si no, usted puede poner obviamente todas las políticas que le puedan sacar a favor suyo para que esta empresa que le está haciendo los mantenimientos, si no está cumpliendo, pues obviamente miren, aquí están los documentos que no mantiene, la gente se queja, no están haciendo correctamente los mantenimientos preventivos, los correctivos ni siquiera lo hacen. Entonces, miren el daño que está surgiendo a la flota vehicular. Así se lava justamente el tema de, no lavarse las manos, pero por lo menos el tema de justificar cuando estas empresas que hacen mantenimiento no lo están haciendo acorde a la necesidad que ustedes requieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para que no les cobren, en este caso, o para que la unidad se quede con desperfecto. ¿Qué es lo que hace la gente? Pone de su bolsillo y eso obviamente está mal, porque obviamente usted tiene que apalancarse con una empresa que le esté brindando justamente los correctos mantenimientos y a la flota le tenga al punto, ¿no? No es que le tenga, chuta, yo ya no voy donde el maestro Juanito porque me hacen mal los mantenimientos, me toca irme acá, donde no hay convenio y me toca gastar de mi dinero. Entonces, fíjense en que eso no tendría que hacer, pero lamentablemente eso pasa. ¿Qué resultados se han obtenido con ellas? Por ejemplo, que si es que de pronto usted tiene que llevar a más personas, obviamente ya el vehículo que usted está utilizando, o tal vez la mercancía que tiene que llevar, no entra dentro de estos vehículos, entonces, claro, usted tendrá que buscar otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso viene a ser la necesidad. Y recuerden que en muchas de las veces un vehículo más grande conlleva más gastos y de acuerdo a eso usted tendrá que operar, ¿no? Entonces, mucha gente dice, se compra un vehículo más bien por apantallar, más no por la necesidad. Entonces, recuerden que si es que fuera por necesidad, todos tendríamos
vehículos inclusive más ecológicos, pero sin embargo nosotros vivimos en el tema de que nosotros nos compramos vehículos más bien porque se ve bonito, más no porque en cierta forma me ayuda al tema de movilización. Entonces, fíjense en que entramos en un problema justamente de apreciación, ¿no? Más no de necesidad. Entonces, miren que claro, para el tema de trabajo, por ejemplo, no va a ser lo mismo de que yo lleve la carga en un vehículo sumamente grande y con el tema desperdiciado del resto del cajón, y obviamente no me está representando porque este vehículo me va a gastar más combustible. Entonces, eso viene a ser también otro indicador importante, ¿no? Entonces, fíjense en que más o menos estos vienen a ser algunos aspectos que ya lo trataremos justamente el día de mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos adicionales y ya entraríamos a sacar una tabla, como ustedes ven en la pantalla, de los costos variables, costos fijos. Ya vamos a meternos un poquito en el Excel y sacaremos un ejemplo y con eso yo creo que terminaríamos este tema entre hoy y mañana, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos llegar con la clase justamente de hoy, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me No, dice profe, ahí, todo claro. señor Ramírez? Algo me dice ahí de los